En este vídeo vamos a presentar el análisis físico de dos jugadores de baloncesto, pero antes de entrar en los resultados es importante entender el contexto del deporte y de los deportistas que hemos evaluado. El baloncesto es un deporte intermitente de alta intensidad donde los jugadores combinan acciones explosivas como sprints, frenadas, cambios de dirección, contactos y especialmente saltos, con pausas muy cortas, y este tipo de esfuerzo exige una mezcla de potencia anaeróbica, reactividad neuromuscular y una base aeróbica sólida que permita recuperar fácilmente entre acciones. En cuanto a la demanda cardiovascular, los jugadores suelen competir entre el 85-95% de su frecuencia cardíaca máxima, lo que demuestra la exigencia del deporte. Además, un buen nivel de V2 max ayuda a mantener la precisión técnica en los momentos finales. Si analizamos el perfil de actividad, un jugador puede realizar entre 50-60 sprints por partido y alrededor de 40-50 saltos, y después en cambios de dirección prácticamente cada 2-3 segundos se realiza uno. Todo esto genera una carga neuromuscular muy elevada. Dentro de todas estas acciones, los saltos tienen un papel especialmente importante. Son determinantes para rebotear, finalizar cerca del aro, taponar, contestar tiros, ganar posiciones en situaciones de contacto. Además, el salto nos da información sobre dos capacidades clave: la potencia neuromuscular y la reactividad, ambas esenciales en un deporte tan explosivo como es el baloncesto. Una vez contextualizado el deporte, pasamos al contexto del club y de los jugadores que hemos analizado. El estudio se ha realizado con dos jugadores del club La Salle Horta, un club formativo de barrio, con recursos económicos limitados y centrados en el desarrollo de los deportistas más que en el alto rendimiento. Ambos jugadores, Paul y Ainhoa, compiten en la categoría sub-20 preferente, masculino y femenino respectivamente. Que es un nivel exigente dentro del baloncesto formativo catalán, pero muy lejos de las demandas profesionales. Además, los dos juegan en la posición de base, un rol que requiere mucha agilidad, cambios de ritmo, resistencia intermitente y participación constante en acciones explosivas como los saltos. Y con este contexto pasamos a presentar el análisis que hemos realizado sobre estos dos jugadores, centrado en su rendimiento en el salto vertical y en su capacidad reactiva. Hemos elegido utilizar los tests CMJ y Drop Jump porque ambos nos permiten evaluar capacidades físicas muy importantes para el ámbito del básquet. Por un lado, el CMJ es una prueba sencilla, fiable y muy utilizada para medir la fuerza explosiva de las piernas. En baloncesto, los jugadores saltan constantemente para coger rebotes, para hacer tapones, lanzar a canasta o disputar balones. Por eso, tener una buena capacidad para generar fuerza en las piernas es fundamental. Este test nos ayuda a conocer la capacidad de salto de los deportistas y también nos permite detectar posibles diferencias de fuerza entre una pierna y la otra. Esto es especialmente útil para identificar desequilibrios o posibles secuelas de lesiones anteriores. Además, decidimos utilizar el CMJ porque en nuestro estudio se hizo en un club con recursos limitados. Aunque existen herramientas más avanzadas como la plataforma de fuerzas, tiene un elevado coste y no nos lo podíamos permitir. En cambio, el CMJ puede realizarse con materiales mucho más accesibles. En nuestro caso, utilizamos el móvil para registrar el salto y calcular su altura de forma rápida, práctica y económica. Por otro lado, también hemos tenido en cuenta la reactividad mediante el test Drop Jump. Esta capacidad es muy importante en el baloncesto porque permite a las jugadoras reaccionar rápidamente ante los diferentes estímulos que aparecen durante el juego. Una buena reactividad ayuda a realizar cambios de dirección más rápido, recuperaciones defensivas, rebotes, salidas al contraataque y muchos más, que hacen que sea más eficaz y movimientos de los rivales. El Drop Jump evalúa precisamente esta capacidad, ya que mide cómo de rápido y eficiente es el deportista al contactar con el suelo y volver a impulsarse. En conclusión, hemos elegido estos dos tests porque evalúan capacidades clave para el baloncesto, como es la fuerza explosiva y la reactividad. Además, son pruebas fáciles de aplicar, económicas y nos proporcionan información muy útil para el rendimiento de los jugadores. Para realizar este test, Paul y Ainhoa se han colocado de pie con las manos en la cintura y han realizado una flexión rápida de piernas seguidos de un salto vertical lo más alto posible. Las manos han permanecido en la cintura durante toda la prueba para que así el salto dependa únicamente de la fuerza de las piernas. Como no disponemos de material específico, hemos grabado la realización del test con un móvil y así analizar el tiempo de vuelo y poder finalmente calcular la altura de salto.
Los resultados de Paul en el test muestran valores más altos en la pierna dominante, ya que con la pierna dominante obtiene un 16,35 y con la no dominante un 11,95. Por lo tanto, esto nos indica que con la pierna dominante tiene una mayor capacidad para producir fuerza explosiva durante el salto. Con estos datos hemos calculado el índice de asimetría y Paul presenta una asimetría del 36,82%. Un índice mayor del 15% indica que hay un riesgo de lesión y por tanto se debería de adaptar los entrenos para evitar una posible lesión. Los datos de Ainhoa también muestran que con la pierna dominante tiene una mayor capacidad para producir fuerza explosiva. Por otro lado, su índice de asimetría es bastante más alto que el de Paul, ya que es de un 53,93%. Para el test de drop jump, Paul y Ainhoa se han colocado encima de una escalera y se han dejado caer al suelo sin saltar. Nada más tocar el suelo, han saltado lo más alto y rápido posible. Durante la prueba, las manos han estado en la cintura para que así el impulso dependa solo de las piernas. Para obtener la altura de salto hemos calculado el tiempo de vuelo mediante la grabación y hemos utilizado la siguiente fórmula. Con esta fórmula podemos ver que Paul y Ainhoa vuelven a tener valores más altos con la pierna dominante. En el caso de Paul, 16,17 y con la no dominante un 13,61. Y Ainhoa un 11,12 con la dominante y con la no dominante un 9,37. Sus niveles de asimetría son menores que en el test anterior, pero siguen siendo superiores al 15%. Una vez presentados los resultados, vamos a centrarnos en la comparación entre Ainhoa y Paul para entender qué nos indican estas pruebas sobre su perfil físico y su rendimiento en baloncesto. De forma general, Paul presenta mejores resultados tanto en el CMJ como en el drop jump. Esto sugiere una mayor capacidad para producir fuerza explosiva y una mejor capacidad en acciones que requieren generar potencia de manera rápida. En el CMJ la diferencia más destacable es la asimetría entre extremidades, mientras que Paul muestra ciertos desequilibrios, Ainhoa presenta una diferencia mucho más marcada entre piernas. Esto repercute directamente en la capacidad de salto y en la estabilidad durante acciones habituales de baloncesto como son los rebotes, los aterrizajes o los cambios de dirección. Por otra parte, en el drop jump nos aporta información sobre la capacidad reactiva. En esta prueba observamos que Paul consigue una mayor altura de salto y un R6 superior, lo que indica una mejor reutilización de la fuerza en un tiempo reducido. Ainhoa, en cambio, destaca por realizar contactos más rápidos con el suelo, pero en esa rapidez no se transforma la misma capacidad de impulsión, por lo que su rendimiento reactivo es inferior. Si trasladamos estos resultados al juego, podemos decir que Paul dispone actualmente de un perfil más favorable por acciones explosivas como los rebotes, los tapones, las penetraciones o los segundos esfuerzos. Su capacidad para generar fuerza y transformarla rápidamente en movimiento le permite ser más eficiente en este tipo de situaciones. Ainhoa, por su parte, muestra una buena velocidad de apoyo y una capacidad adecuada para responder en acciones rápidas, especialmente en contextos defensivos. Sin embargo, sus resultados indican que todavía existe margen de mejora en la producción de fuerza y en el equilibrio entre ambas piernas, aspectos que pueden influir tanto en el rendimiento como en la seguridad durante el juego. En conclusión, ambos jugadores presentan características diferentes. Paul destaca por una mayor potencia explosiva y una mayor capacidad reactiva global, mientras que Ainhoa muestra una buena rapidez de contacto, pero una menor capacidad para convertir esa rapidez en altura y potencia de salto. Estas diferencias nos permiten entender mayor el perfil físico de cada jugador y cómo pueden responder a las distintas demandas del baloncesto. Ahora explicaré las posibles causas de las diferencias observadas entre Ainhoa y Paul. El principal factor que condiciona los resultados de Ainhoa es su lesión del ligamento cruzado anterior, sufrida hace aproximadamente un año. La evidencia científica muestra que tras una lesión del ligamento cruzado anterior es frecuente que persistan déficits de fuerza y activación muscular durante largos periodos de tiempo. Esto ayuda a explicar la elevada asimetría observada en el CMJ. Según otros estudios, muchos deportistas modifican sus patrones de movimiento para proteger la rodilla lesionada, lo que provoca que una pierna participe menos en la producción de fuerza y por tanto la acabe perdiendo.
Además, el CMJ suele ser especialmente sensible a estas alteraciones porque depende en gran medida de la fuerza explosiva y del control muscular. Por esto, en esta prueba aparecen mayores porcentajes de asimetría que en el drop jump. En el drop jump, Ainhoa consigue tiempos de contacto rápidos pero una menor altura de salto. Y es que algunos estudios describen este patrón como habitual, ya que después de una lesión de LCA el deportista es capaz de reaccionar rápidamente, pero todavía tiene dificultades para generar altos niveles de fuerza en poco tiempo. También, a pesar de su lesión de rodilla, hay que tener en cuenta que Ainhoa es mujer y Paul es hombre, por lo que hay que tener en cuenta las diferentes características del sexo que vamos a explicar después. Por otro lado, los resultados de Paul son más propios de deportistas sin lesiones recientes, ya que presenta una mayor altura de salto y una mejor capacidad para producir fuerza explosiva, algo que coincide con lo descrito en estudios que estudian el rendimiento en pruebas de salto en gente sana. Aunque Paul también presenta ciertas asimetrías, algunos estudios indican que este tipo de diferencias son relativamente habituales en deportistas y se registran tanto en amateurs como ellos dos, como en deportistas de élite, ya que siempre hay una extremidad pues, que se utiliza más. Y estas asimetrías no tienen mayor relevancia, pero pues hay que ir con cuidado. Cabe destacar que ambos son bases y presentan una capacidad reactiva relativamente baja para esta posición que requiere de muchas acciones reactivas. En Ainhoa esto es esperable pues debido a su recuperación de la lesión y en cambio, aunque Paul obtiene mejores resultados generales, su reactividad también es baja pues para su posición, así que se le recomendaría trabajar específicamente la reactividad, por ejemplo, con ejercicios pliométricos. Para finalizar, voy a comparar los resultados de Ainhoa y Paul con los valores que encontramos en deportistas de élite. En según qué estudios, como los que dejo por aquí, los jugadores entrenados y de alto nivel suelen alcanzar aproximadamente entre 18 y 26 centímetros en el CMJ unilateral con la pierna dominante. Además, en el baloncesto profesional, las alturas de salto suelen situarse aproximadamente entre 31 y 36 centímetros en hombres y entre 24 y 28 centímetros en mujeres. Si comparamos estos datos con los de los jugadores que hemos observado nosotros, vemos que ambos se encuentran por debajo de los valores de referencia de la élite, pues cosa normal, especialmente Ainhoa. Y esto puede explicarse pues, por varios factores. En primer lugar, existen pues, diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, y es que los hombres suelen presentar mayor masa muscular, mayor capacidad para producir fuerza rápidamente y una mayor rigidez tendinosa, lo que se traduce en valores de salto superiores tanto diferenciando a Ainhoa y Paul como a las mujeres de élite y a los hombres de élite. En segundo lugar, los valores de referencia pues pertenecen a deportistas profesionales que se encuentran pues, en su pico de rendimiento físico, normalmente entre los 22 y los 28 años. Y nuestros jugadores, nuestros deportistas, pues tienen 18 años y la máxima potencia de la coordinación neuromuscular pues para ellos continúa desarrollándose, por lo que todavía existe un amplio rango de margen de mejora. Por último, también debemos tener en cuenta el contexto deportivo. Los atletas de élite disponen de recursos de seguimiento y programas de entrenamiento altamente especializados, mientras que Ainhoa y Paul compiten en un entorno amateur con recursos mucho más limitados y entrenos menos individualizados que limitan un poco su mejora. Además, en el caso de Ainhoa tenemos que tener en cuenta esa lesión del ligamento cruzado anterior sufrida hace un año, que todavía la diferencia más de los valores de referencia. En conclusión, aunque ambos jugadores se sitúan por debajo de los niveles observados en deportistas de élite, pues sus resultados son coherentes con su edad y su contexto deportivo, y en el caso de Ainhoa, pues con su recuperación del LCA. Por tanto, los datos obtenidos pues encajan con lo que describe la evidencia científica y ofrecen una base útil para orientar pues su posible futura evolución deportiva. Hasta aquí ha llegado nuestro trabajo, esperamos que os haya gustado y muchas gracias por la atención.